Reflexiones que transforman, con nuestro hermano y evangelista Juan de Dios Triana. Veremos en la palabra de Dios 3 juicios, 3 profetas y 3 destinos para comenzar esta Semana Santa. En el libro del Génesis, la Biblia nos dice que en los tiempos de Noé, cuando la humanidad se había multiplicado, también se multiplicó la maldad y la maldad había llegado hasta su colmo, de tal manera que Dios decidió castigar a esa generación por cuanto su maldad era muy grande. Pero la Biblia nos dice que Dios habló a un hombre que se llamaba Noé. Noé era un hombre justo, apartado del mal y temeroso de Dios. Y Dios le manifestó a Noé que iba a enviar un juicio sobre la tierra, iba a enviar un diluvio y que la humanidad perecería, pero que Noé tenía como trabajo construir un arca y que todo el que creyere y entrare al arca sería salvo. Y Noé le creyó a Dios y comenzó a construir el arca. La Biblia dice que para esa época no llovía y la gente no conocía qué era un diluvio. De manera que cuando Noé comienza a anunciarle a la gente que iba a haber un diluvio, que habría un juicio de Dios por cuanto la maldad era muy grande, pero que todo el que entrara en el arca sería salvo. Para sus contemporáneos el mensaje de Noé era un ridículo, lo calificaron de loco, de fanático, pero Noé siguió adelante con la obra que Dios le había encomendado. Y dice la Biblia que fueron 120 años haciendo el anuncio de los juicios de Dios, pero mostrándoles la oportunidad de salvarse del juicio. Pero la gente no le creyó, no aceptó su mensaje, se burlaron, menospreciaron el llamado que Dios hacía a través de Noé. Y lamentablemente la Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo, los juicios de Dios vinieron y el diluvio descendió, la tierra se inundó, y solamente quienes entraron al arca, Noé y su familia, fueron salvos. La humanidad restante, toda pereció bajo el juicio divino. También nos relata la Biblia en el libro del Génesis sobre los juicios de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades que eran muy prósperas, pero también nos dice la Biblia que su maldad se aumentó, su maldad se multiplicó en gran manera, había toda clase de maldad, violencia, injusticia, perversión. Los hombres habían perdido la costumbre del uso natural, las mujeres también. Había homosexualismo, lesbianismo, de tal manera que la maldad había llegado a su colmo. Dios decidió destruir a esas ciudades, pero antes de enviar un juicio, Dios siempre envía el mensajero y da la oportunidad para escapar del juicio. Dios le habló a Abraham, por cuanto Abraham también era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre que hacía la voluntad del Padre Celestial, y le reveló la decisión de enviar el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y la Biblia nos dice que Abraham intercedió ante Dios para que tuviera misericordia de aquel pueblo, de aquella humanidad que allí vivía, y pensando también en un personaje que vivía allí, que era Lot, sobrino de Abraham. Y Abraham le dice: Señor, si allí hay 50 justos, perdónelos. Si hay 40, si hay 30, si hay 10. Pero lamentablemente no habían siquiera 10 personas temerosas de Dios que aceptaran la palabra, el llamado y tuvieran temor de Dios. Pero de todas maneras Dios envió la oportunidad. Dice que Dios envió a sus ángeles en semejanza de hombres hacia Sodoma y Gomorra para anunciar el juicio y para rescatar a Lot, que era un hombre temeroso de Dios, por cuanto era también familia de Abraham y necesitaba ser salvo de los juicios de Dios. Pero la Biblia nos dice que cuando los ángeles vinieron a la ciudad, la gente estaba tan pervertida que no se dieron cuenta que eran los mensajeros de Dios, que eran ángeles, y quisieron violentarlos, quisieron cometer las barbaridades que cometían con todos los seres humanos. Y la Biblia dice que Dios tuvo que sacar a Lot, a sus hijas, pero aún la esposa de Lot no escapó del juicio por cuanto no siguió las instrucciones de Dios y se convirtió en estatua de sal. Y los juicios de Dios vinieron y destruyeron a esta ciudad.
o a estas ciudades y fue grande el lamento. Pero antes Dios había dado la oportunidad para el arrepentimiento, para la conversión, pero lamentablemente la gente, la humanidad no entendió y el juicio de Dios se los llevó a todos. También quiero referirme a otro relato bíblico que encontramos en el libro del profeta Jonás. Nos dicen las Sagradas Escrituras que en Nínive la maldad de los habitantes de esa ciudad era grande en extremo. Había violencia, había injusticia, había toda clase de maldad y Dios había decidido también destruir a esa ciudad. Pero antes envió al profeta Jonás para que llevara el mensaje y el anuncio del juicio que vendría. La palabra de Dios nos dice que Jonás, un hombre conocedor del comportamiento de los habitantes de Nínive, no quería la salvación de ellos y por eso dice la Biblia que decidió huir de la presencia de Dios, tomando un rumbo diferente, embarcándose en una nave que iba hacia otro lugar. Pero todos conocemos el relato que Dios tuvo que obligar al profeta de tal manera que fue lanzado al mar, devorado por un pez, para que así retornara a la obediencia y a cumplir la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que después de todo esto, Jonás entró a la ciudad de Nínive y comenzó a predicar y a proclamar diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruido. Cuando esta noticia llegó a los oídos de los habitantes de Nínive y del rey de Nínive, su gobernante, nos dice la palabra de Dios que tuvieron temor y el rey decretó que todos los hombres, todas las mujeres y también los animales se humillaran, ayunaran, pidieran misericordia, pidieran compasión por si de pronto Dios los perdonaría. Y dice la palabra de Dios que por cuanto se humillaron, se convirtieron de sus malos caminos y clamaron a Dios con sinceridad, Dios los perdonó y el juicio de Dios no vino sobre los habitantes de Nínive. La misericordia de Dios los alcanzó. ¿Pero por qué los alcanzó la misericordia de Dios? No porque tuvieran méritos para ello. Ahí el mérito era el arrepentimiento, la conversión, el volverse a Dios, y eso fue lo que lo libró de la ira y del juicio de Dios.